a una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Estamos saliendo por WOW, canal digital a todo el país, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes en vivo, José Buendía MX, por Twitter, YouTube y Facebook. Vamos a entrarle un día duro, un día que puede calificarse como un día negro para la humanidad y un día negro para la paz, porque un cohete alcanzó un hospital en Gaza, muriendo 500 personas dentro de esta primera semana de la guerra entre Israel y Hamas. El hecho ha convulsionado al Medio Oriente, han empezado a ocurrir manifestaciones en Jordania, en el Líbano, y el Hezbollah anuncia para mañana, la guerrilla, el grupo terrorista enclavado en el Líbano, anuncia para mañana un día de furia contra Israel, al que culpa de la masacre ocurrida en el hospital de Gaza. Mientras todo esto ocurre, la pregunta que cada vez es más insistente es: ¿y dónde está la comunidad internacional? ¿Dónde están las organizaciones internacionales que hasta ahora se han visto francamente impotentes para abrir, por ejemplo, los pasillos humanitarios para que puedan recibir atención todas las personas heridas y que están en hospitales a punto del colapso dentro de la asfixiada Gaza por el bloqueo, el cerco que ha puesto el gobierno de Israel alrededor de este territorio? Vamos a entrar a discutir sobre la situación en Gaza, que se vuelve cada vez más explosiva y con la posibilidad de una mayor escalada en la violencia que involucre a otros países de la región. La paz está pendiente en buena medida también de la visita que ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Israel. En principio iba a celebrar una reunión también en Jordania con la autoridad palestina y con el presidente de Egipto, al-Sisi. Sin embargo, después de la explosión de esta catástrofe humanitaria en el hospital de Gaza, han sido canceladas. No se conoce si incluirá también la visita a Israel, aunque hasta ahora no hay ningún anuncio oficial que la desactive. En Estados Unidos ponderan los riesgos después de ver esto de la visita de Biden, pero hasta ahora no ha sido cancelada. Me da mucho gusto poder entrar a platicar sobre este tema, intercambiar información, opiniones, analizar la situación del contexto en Medio Oriente con José Luis Michelena. Él es el director ejecutivo de Médicos Sin Frontera
Y José Luis, te doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y participar con nosotros. Muchísimas gracias, José, con todo gusto y buenas noches a todo tu auditorio. Y por supuesto, muchísimo gusto de que nos acompañe Gilberto Conde, profesor investigador del Colegio de México y además un especialista en Medio Oriente. Muchas gracias, Gilberto. Bienvenido. Muchas gracias. Un gran saludo. José Luis, poco antes de entrar al aire nos contabas un poco la situación en la que están Médicos Sin Frontera en Gaza, prácticamente inoperante. Ha sido, pues casi todo el personal de Médicos Sin Frontera ha tenido que abandonar las zonas del norte de Gaza, está refugiada en el sur, en Rafah, el único puesto donde puede abrirse la posibilidad de salir hacia Egipto. Y esto que nos contabas era, por supuesto, antes de conocerse incluso la situación de esta explosión en el hospital de Gaza. ¿Cómo calificarías este día, José Luis, después de conocer esta noticia? ¿Ante qué estamos? ¿Qué estamos viendo? ¿Es solo un día negro, como dijo el presidente del Líbano, una catástrofe para la humanidad? ¿O podemos y debemos comenzar a usar términos que son muy duros, como, por ejemplo, el de genocidio? Gracias, José. Pues sí, mira, en realidad estamos completamente horrorizados por esta situación y por este bombardeo. Ya desde hace varios días veníamos diciendo y recalcando la necesidad de proteger las instalaciones médicas en esta situación. Hablábamos ya de la saturación de los hospitales, de nuestros equipos que estaban desbordados. Como mencionabas, hace unos días el equipo tomó la decisión de evacuar al personal internacional y luego el personal local, que son aproximadamente 300 personas, pues muchos de ellos decidieron irse con sus familias para intentar también cumplir con el ultimato de evacuación hacia el sur de la franja. Con algunos perdimos contacto porque las comunicaciones están muy interrumpidas dentro de la franja, y otros han decidido quedarse trabajando en los hospitales a los que apoyábamos. Sin embargo, pues la situación ya era crítica. Nuestra clínica ya también fue atacada la semana pasada, fue alcanzada por una bomba que cayó muy cerca. Entonces, la situación ya era muy crítica, también vinculada con la disponibilidad de suministros. En estos momentos ya estamos oyendo de situaciones tan críticas como que en los hospitales ya no hay analgésicos y los pacientes están gritando de dolor porque no hay analgésicos e incluso cirugías que se están practicando de emergencia pero sin analgesia. Entonces es una situación muy extrema. Este ataque, en ese momento, por cierto, había un compañero médico que estaba trabajando, practicando una cirugía en este hospital, Ali Arab, y nos contaba que estaban operando en el hospital y hubo una fuerte explosión y el techo del quirófano se les vino encima, ¿no? Están, obviamente, sí, lo califican de una masacre, ¿no? Entonces es una situación sumamente desesperada. Nosotros estamos haciendo todo lo posible y haciendo un llamado por la apertura de estos corredores humanitarios que nos permitan, por un lado, ingresar suministros y material médico tan importante y, por otro lado, pues poder regresar y restablecer nuestras operaciones al 100% para ofrecer la atención a los pacientes. En Gaza, Gilberto, lo sabes, ahí no entra ni una aguja, no entra agua, no entra trigo, no entran medicinas, no entran analgésicos. El cerco y el bloqueo que está haciendo el gobierno de Netanyahu es absoluto. Mientras se multiplican las voces desde distintos gobiernos y organizaciones internacionales pidiendo lo que acaba de decir José Luis, corredores humanitarios donde pueda llegar el auxilio a la población devastada en la zona de Gaza, especialmente en el norte. Y yo te preguntaría, Gilberto, ¿dónde están las instituciones y los organismos internacionales? La ONU parece absolutamente impotente para poder, ni manejar ni abrir incluso una sesión del Consejo General para tomar alguna resolución al respecto. Rusia y Arabia Saudita la pidieron en las últimas 24 horas.
exigiendo una declaratoria de una tregua al menos temporal y la apertura de estos corredores. Pero la verdad es que desde el fin de semana ahí a Gaza no entra nada y lo único que reciben son en todo caso palabras y bombas. Lo has dicho muy bien, lo que han recibido son palabras y bombas, porque el planteamiento que hizo el propio Estado israelí fue exigirle a la población que vive al norte de Wadi Gaza, es decir, la parte norte de la Franja de Gaza, que se trasladara masivamente al sur para poder ellos bombardear alegremente, aplanar por completo toda la parte norte, que incluye la ciudad de Gaza misma, que es enorme, ¿verdad? Aplanar todo eso por completo a punta de bombas para poder entrar y combatir a quienes quedaran vivos ahí en esa región, ¿verdad? Esta exigencia que Naciones Unidas inmediatamente dijo que era algo imposible de hacer, que había gente que no se podía mover, y aunque pudiera, pues es algo que no es aceptable de ninguna manera bajo las leyes humanitarias internacionales. De todas formas, muchísima gente empezó un éxodo forzado, obligados por las amenazas del Estado de Israel, y se fueron hacia el sur, pero en su camino fueron bombardeadas estas personas. Sí. Todo el camino del éxodo de la población ha sido una cosa horrible, porque hay bombardeos constantes que no paran en ningún momento. Si a esto le agregamos un sitio del tipo medieval en el que por completo se impedía la entrada de víveres, de agua, de cualquier cosa, pues estamos ante una situación extremadamente grave que se puede sostener desde el punto de vista de la población solo por unos días. O sea, es por mucho que hagan estirar los recursos, los pocos recursos que tienen, por mucho que tomen agua salobre de los pozos, de los mantos freáticos, eso no se puede sostener a largo plazo. O sea, es algo ni a mediano, es cosa de días. Entonces, esta cuestión de que se trata de una guerra de Israel contra Hamás es cada vez menos sostenible, ¿no? Estamos ante realmente un ataque avasallador, brutal por parte del Estado de Israel, no contra Hamás, contra toda la población de Gaza. Además de que hay ataques, hay en otras partes, en Cisjordania, incluso en contra de los árabes que son ciudadanos de Israel, la gente que quedó dentro de Israel y que tiene ciudadanía, contra ellos también se ha lanzado el Estado de Israel de una manera que uno no entiende, ¿no? Incluso los presos que tienen meses, años en las cárceles israelíes, se les ha racionado el agua y la alimentación. ¿Por qué? No se entiende. ¿Cuál es la relación de estas personas con el ataque del 7 de octubre? Es una cosa muy fuerte que no se puede aceptar. A ver, perdón, tú a todos esos ejemplos que pones, ¿se le llamaría masacre, se le llamaría matanza, se le llama genocidio, se le llama crímenes de guerra? ¿Cómo se le llama? Por lo menos crímenes de guerra. Y si no sabemos hasta qué punto va a llegar, ¿verdad? No sabemos hasta qué punto va a llegar, particularmente en Gaza. Van a permitir, como está solicitando el presidente Biden, que se abra las puertas del cruce de Rafah para que entre la ayuda humanitaria.
se va a permitir eso, y aunque se permita, ¿cuánto tiempo va a tardar en cruzar cada camión de víveres y de agua si eso está bombardeado, lo están bombardeando constantemente? Va a ser muy difícil que pasen. Entonces es una cosa de crimen tras crimen tras crimen de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes al derecho internacional humanitario, me quedo sin palabras. O sea, realmente prefiero no decirlo ahorita, prefiero que no llegue a ocurrir, pero esto se está encaminando a un genocidio, desgraciadamente. Ojalá que no ocurra, ojalá que el presidente Biden logre obligar a Netanyahu a entrar en razón. La propia sociedad israelí está muy molesta con Netanyahu, no toda, obviamente, ¿verdad? Hay mucha gente que lo apoya a fondo, que está con esta sed de venganza, que es lo que él está tratando de saciar, una sed de venganza por lo ocurrido el 7 de octubre, pero también hay mucha gente, no sabemos cuánta, pero hay mucha gente muy enojada, muy molesta, y creo yo con mucha razón, dentro de Israel. Estoy hablando ahora de israelíes. Bueno, hoy las manifestaciones fueron fuertes. Vi algunos videos y las protestas contra la política de Netanyahu frente a la guerra están siendo ampliamente criticadas y debatidas en la calle. Sí, aquí el problema es que hay un cierto grado de responsabilidad de Netanyahu en todo lo que ocurrió, y difícilmente lo podemos evaluar en este momento, pero sí hay un grado de responsabilidad, ya que ha quedado muy claro, y cada vez salen cosas que nos lo dejan más claro, y de dentro de Israel. Hoy estaba viendo una declaración de una mujer que estuvo en el concierto famoso en este rave, que logró, es una sobreviviente de esto, y ella observó cómo cuando estaban combatiendo los soldados israelíes a los activistas de Hamas, que tenían en su poder a rehenes vivos, preferían matar a los rehenes con tal de matar también a los combatientes de Hamas, antes que buscar una negociación y salvarle la vida a los rehenes. Una cosa que uno se queda, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? No lo entiendo. Me rebasa por completo, y bueno, esto va a estallar dentro de Israel, creo yo, espero yo, y es impresionante que no se dé cuenta el presidente Biden, la administración estadounidense esté apoyando a ciegas toda la política de Israel. Ahora, y con esto ya paro de hablar tanto porque estoy hablando. Lo que yo pienso es que probablemente este acontecimiento del hospital Al-Ahli pudiera hacer cambiar cosas. Está convocada una reunión del Consejo de Seguridad de urgencia para mañana, miércoles. No confío, por lo que ya decías, que luego es una organización en la que es tan difícil avanzar cualquier cosa, pero es cada vez menos sostenible, y por muchas otras razones en las que podremos abundar más adelante. Este apoyo incondicional de parte del presidente Biden a la venganza de Netanyahu contra los palestinos. ¿Qué atrocidad tiene que pasar, José Luis, para que esto se mueva? Mira, solamente déjame agregar de lo que acaba de decir Gilberto. Hay un dato que es espeluznante. 1 de cada 3 muertos en Gaza son niños. Y los están utilizando, colocándolos en medio de las zonas de conflicto, en medio de las zonas de fuego. Y en algunos casos, de ambos lados, utilizándolos como escudos humanos. Hemos visto fotografías de niños amarrados dentro de los camiones del ejército, por ejemplo, israelí, cuando quieren entrar o cuando han intentado hacer alguna incursión terrestre. Mañana, como dice Gilberto, en efecto, está convocado el Consejo General de la ONU
pero me gustaría saber tú qué esperas. Pues mira, José, yo creo que, para Médicos Sin Fronteras es difícil porque somos en ese sentido una organización muy estricta respecto a lo que decimos públicamente. Nos limitamos a denunciar lo que vemos directamente, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con situaciones de datos médicos, ¿no? Entonces, para nosotros no debemos, tenemos que conservar como la neutralidad, no como completamente la neutralidad. Sin embargo, sí estamos viendo situaciones que consideramos que son inaceptables y que podrían ser equivalentes a crímenes de guerra, como puede ser obviamente el castigo colectivo que se está dando. También hay que decir, y nos declaramos abiertamente horrorizados por los ataques que Hamas perpetró contra la población israelí en el pasado 7 de octubre principalmente. Pero en realidad creo que también esto es producto de una degradación incluso del conocimiento, y lo vemos también en redes sociales, del conocimiento del derecho internacional humanitario y del respeto del derecho humanitario internacional. Como recordarás, nosotros hemos sufrido distintos ataques en hospitales en años anteriores, en Kunduz, particularmente en Afganistán en 2015, pero también en Sudán, también en Yemen y también en Siria. Y creo que hay un proceso de degradación en el que antes se consideraba, por ejemplo, a los objetivos civiles y particularmente las instalaciones sanitarias como algo que no debía ser atacado, y pues ahora estamos presenciando pues completamente ataques indiscriminados que pues claramente contravienen cualquier convención internacional, ¿no? Yo la verdad es que en este momento creo que la situación es muy incierta y desde Médicos Sin Fronteras pues no tenemos una idea. Lo que buscamos ahora es como impulsar nuestros llamados para el respeto. Vamos a seguirlo diciendo hasta el cansancio porque pues es nuestro mandato, el respeto de la población civil, de las instalaciones sanitarias, del personal sanitario, pero realmente el panorama no pinta, y eso ya lo digo personalmente, pues no pinta muy, muy alentador porque las negociaciones ahora están detenidas y veamos qué pasa a nivel de Naciones Unidas, pero pues no pinta bien. Dices una cosa que me parece muy importante, José Luis, antes de ir con Gilberto, me gustaría conocer sobre la degradación. En efecto, parece como si antes hubiera todavía, digamos, mínimo de respeto a convenciones y protocolos que tuvieran que ver con el alcance de los objetivos militares, excluyendo a la población civil. Y esto parece que es una frontera que ya se borró. O sea, hoy ser de Hamas o ser de Gaza parece que es exactamente lo mismo, cuando no es cierto, y eso lo reconoce todo el mundo. No es lo mismo. Sin embargo, el tratamiento que le están dando es el mismo, y ahí está lo que acabamos de ver en el hospital. ¿A qué atribuirías tú esta degradación? Yo sé que es un asunto hipotético, por supuesto, pero ya que la señalas, y con la experiencia que tienes desde Afganistán hasta Sudán, me imagino que ha sido un tema que a ustedes les ha preocupado. Claro que sí. Mira, por ejemplo, te puedo dar el ejemplo de aquel bombardeo que sucedió en nuestro hospital en Kunduz en 2015, que fue realizado por el ejército de Estados Unidos contra un hospital que estaba debidamente señalizado, cuyas coordenadas estaban debidamente compartidas con ambas partes del conflicto. Y bueno, al final la respuesta que dio Estados Unidos, una disculpa del presidente Obama en aquel entonces, pues en algunos momentos, incluso en algunas entrevistas, la gente, algunos portavoces del ejército norteamericano dijeron que había combatientes del Talibán en el hospital, cosa que era cierta porque es un hospital y en un hospital se atienden a los enfermos de cualquier bando y se convierte en un espacio, pues sí, sagrado, intocable, ¿no? Y al final de cuentas, recuerdo una entrevista que se hizo, me acuerdo, no sé si estoy seguro, pero creo que fue en NBC, en la que el militar decía, es que tenían ahí miembros del Talibán. Pues sí, y nos ha pasado también en Yemen. Alguna vez recuerdo un periodista que le preguntó a un compañero nuestro, ¿de dónde viene ese? Estaba entrando un herido y preguntó, ¿de dónde viene? Es de los Houthis o del gobierno de Yemen, y mi compañero volteó y le dijo, ¿y eso qué importa? Es un paciente y va herido, ¿no? Y yo creo que en ese sentido realmente quizás las organizaciones como la nuestra, el CICR, que hemos estado como impulsando
mucho estos conceptos de la inviolabilidad de los espacios civiles en un conflicto, pues no se ha logrado que la gente lo conozca. Incluso personas con poder han perdido la noción de estos acuerdos que se hicieron a partir de la Segunda Guerra Mundial y que establecían lo que venimos diciendo, que ahora afortunadamente lo estoy viendo estos días. Todo mundo, incluso la canciller Bárcena estos días dijo, incluso la guerra tiene reglas, que es una frase de nuestra presidenta precisamente en 2015 cuando se bombardeó nuestro hospital y que ya caló, digamos, en el mundo humanitario, y esta frase de no son un objetivo, en inglés not a target, que hicimos un hashtag. Sin embargo, yo creo que también tiene que ver con que cuando falta la rendición de cuenta ante estos eventos, pues se han ido como disparando en distintas partes, porque pues al gobierno de Estados Unidos pues lo hizo y no pasó nada, pues entonces también en Siria y pues entonces también en Yemen y tal, ¿no? Entonces hay un proceso muy triste de falta de conocimiento de lo que dicen las leyes internacionales, porque incluso lo vemos en redes sociales, mucha gente hace comentarios en la guerra no hay lugar donde esconderse. Yo veo unos comentarios increíbles en redes sociales, ¿no? De gente que realmente, pues sí, hay que conocer el derecho internacional humanitario y las reglas de la guerra, ¿no? Y entonces es un proceso que realmente pues ahora nos trae acá, ¿no? En que hay gente que está incluso justificando el ataque de hoy, ¿no? Y eso es algo que tenemos que trabajar y reforzar incluso en las escuelas, diría yo, que todos tendríamos que estar conscientes de estos principios, porque también hemos visto ataques a instalaciones sanitarias en México, por ejemplo, ¿no? Se hace como un reguero de pólvora, ¿no? Cuando se pierde estas nociones tan importantes que la humanidad acordó hace muchos años, ¿no? Gilberto, degradación, no sé si coincidas, y cuál sería tu hipótesis, qué nos ha traído acá. Ha sido este olvidar las reglas, como dice José Luis, que nos dimos como mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Ha sido también haber olvidado aquel viejo proyecto de 2 estados para Israel para alcanzar la paz, en el que, pues, incluso, como decía Macio Sari, al que saludamos, le agradecemos su comentario, pues la condena generalmente ha quedado de un lado y no ha sido, digamos, reivindicado el viejo proyecto que dio origen a este conflicto, el de los 2 estados. Ahora México, por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, es una de las propuestas, más que propuesta, una de las banderas que trata de recuperar al calor del conflicto una solución integral que implique regresar o recuperar el proyecto de los 2 estados. Pero esta degradación, Gilberto, si coincides y cómo la explicas. Sí, es una situación sumamente, es extremadamente importante entender que si tuviéramos ya una paz justa y aceptable para ambos bandos, cualquiera que sea la definición de paz aceptable, justa para ambos bandos, no habríamos tenido este problema, no habríamos tenido las guerras, los ataques contra Gaza en 2008, en 2014, en 2021, y no habríamos tenido esto que tuvimos el 7 de octubre. O sea, y si hubiera ocurrido algún exceso, todo mundo lo habría podido condenar y atacar de una manera unida. Pero en cambio, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una situación en la que después de que Israel se declaró como Estado en 1948, a los palestinos, a los árabes palestinos, cristianos y musulmanes, no se les reconoció un Estado propio, que era la resolución de Naciones Unidas, y se dejó eso así. Y luego en 1900, y los palestinos pues estaban resistiendo, oponiéndose, denunciando eso como una situación de colonización. En 1967 Israel ocupa la totalidad del territorio de la vieja Palestina británica. Entonces ya los palestinos ni siquiera un no Estado tienen,
sino que ya todo está ocupado. En el 93, 95 se llega a unos acuerdos, al terminar la Guerra Fría, se llega a unos acuerdos que se conocen como de Oslo y que indicaba que en 2 años, en 3 años, en un lapso breve, razonable, se tenía que llegar a una negociación para encontrar el estatuto final. Y no se definía ahí si era un estado para los palestinos o qué, pero todo el mundo entendía que era eso. Sin embargo, no se llegó a ello. Estamos simplemente dejándolo. Israel cada vez, construye un muro, invade los territorios que según los acuerdos de Oslo tendrían que ser gobernados por los propios palestinos, hace toda una serie de acciones que son muy violentas al final, pero que ¿en qué estado nos encontramos? En un estado en qué situación? Una situación en la que los palestinos son dejados, abandonados, encerrados, con la idea de que mientras se les obligue a no poder protestar, a no poder resistir, ni por vía violenta, pero tampoco por vía pacífica, y eso es muy importante mencionarlo, ni por vía pacífica, que no puedan resistir, los olvidamos, vamos normalizando las relaciones entre Israel y los países árabes poco a poco, y los palestinos nos olvidamos de ellos y ahí que se pudran. Y eso es una cosa que va a llevar, que lleva siempre a que vuelva a explotar esto. Y la única manera real de que esto ya no explote, no es con más policía, no es con más vigilancia, no es con más represión, no es con más soldados, es con un acuerdo de paz justa y duradera. Y eso, pues lo que la mayor parte del mundo reconoce es la creación de un Estado palestino, pero para poderlo crear tendría que ser un Estado viable, un Estado con continuidad territorial, al menos relativa, y eso significaría desmantelar colonias israelíes en Cisjordania, cosa que no sabemos si es posible siquiera que ocurra. Entonces estamos ante una situación que se va degradando y dificultando cada vez más. Mientras más tiempo se dé para llegar a un acuerdo, más difícil es. Y si se trata de hacer una solución de que todos, palestinos e israelíes, vivan en un mismo estado, entonces todos tendrían que tener los mismos derechos. Y para el proyecto de Estado de Israel, pues eso es algo que no quieren porque dicen, ¿cómo vamos a tener todos los mismos derechos? Entonces ya no va a ser un Estado judío. Es una situación complicada, pero mientras no se resuelva, mientras no se llegue a un acuerdo de paz justa y aceptable para ambas partes, esto va a seguir estallando y va a seguir llevando a masacres y a situaciones horribles como las que estamos viendo. Bueno, de hecho, la política de guerra que desató Netanyahu en respuesta al horrible ataque de Hamas el fin de semana parece ser, pues, una política de devastación que, pues como lo recordaba Macio Sare, ha ocurrido en otros momentos con el objetivo justamente de cancelar la viabilidad de los dos estados. Una población devastada como la de Gaza, la posibilidad de levantarse va a ser, por las fotos, por las imágenes que hemos visto, por la cantidad de bombas, por los éxodos, por el nivel de destrucción, difícil de por supuesto que revertir. Y dentro de eso, José Luis, hay una figura importante y es Israel, o más bien el gobierno de Israel se niega a abrir una negociación. ¿Por qué? Porque primero quiere dar el golpe, destrozar y luego quizá entonces ya negociar, pero ya sobre hechos que parecieran pues consumados. Y la figura, digamos, de un mediador, como ha tratado, por ejemplo, de promover Biden con Qatar, en relación con los rehenes, ni siquiera ahí, José Luis, hemos podido ver que haya ningún interlocutor
que pueda entrar a mediar en este conflicto. Pienso, por ejemplo, en el caso de México. México, el gobierno mexicano anuncia o da a conocer que está tratando de hacer negociaciones o contactos informales por la diplomacia informal con Hamas para la recuperación o la liberación de los rehenes mexicanos allá en Gaza. Tú decías, hasta en la guerra hay reglas. ¿Cómo entender, José Luis, que no haya ninguna figura de mediación en ningún lado, ni en los órganos internacionales, ni países, ni organizaciones, etcétera? O sea, es un páramo eso. No hay quien pueda establecer puentes, ya no digas de negociación, sino de diálogo. Pues mira, todo este tema queda un poco fuera de la esfera de Médicos Sin Fronteras, porque somos una organización primordialmente médica, pero yo sí me puedo imaginar, y lo digo porque también he colaborado con el Comité Internacional de la Cruz Roja en algún momento, que ellos, por ejemplo, seguramente están acercándose a las partes y tratando de negociar al menos condiciones mínimas, por ejemplo, para los presos, para los heridos, etcétera, porque ellos, uno de sus mandatos es de alguna manera, ellos son los guardianes de los convenios de Ginebra y trabajan en este proceso de negociación, incluso lo están haciendo, por ejemplo, en Ucrania, etcétera, ¿no? Definitivamente sí se ve, y eso ya lo digo a título muy personal, sí se ve que hay como muy poca posibilidad de negociación en este momento, y eso es parte de lo preocupante, porque conforme pasan los días, pues obviamente los heridos que están en estos hospitales, las personas en las calles que no tienen agua, y que sí, ya hemos escuchado este tema de que ya están incluso tomando agua de mar, o que no tienen alimentación, o sea, como decía hace un momento, es cosa de días, ¿no? Y que esto se vuelva peor, ¿no? Entonces, es muy preocupante, pero me imagino que tanto Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud, que también está haciendo presión, nosotros mismos, en términos de la accesibilidad a los corredores y al acceso de la ayuda humanitaria que pueda entrar, estamos tratando de acercarnos a ambas partes, pues para al menos tratar de aliviar un poco la situación. Pero sí, definitivamente, pues se ve muy, muy complicado desde el ángulo político, digamos, ¿no? Difícil. Mañana, Gilberto, reunión, como decías, en Ginebra. Perdón, en la ONU, en el Consejo General de la ONU, hay una petición de Rusia, está pidiendo que haya una declaratoria inmediata de tregua humanitaria. La secunda, Arabia Saudita, pero al mismo tiempo lo que tenemos es Hezbollah diciendo, después de lo que acaba de pasar en el hospital, mañana día de furia contra Israel, a pesar de que incluso Israel, como sabes, pues ha tratado de decir que no fueron ellas, sino que fue un proyectil distinto de la yihad islámica el que alcanzó el hospital. A ver, ¿qué significa o qué esperas de esto de un día de furia? Y dos, ¿qué esperas de la reunión del Consejo General? Habría que aclarar primero esta cuestión de lo del misil. Es muy difícil saber, pero a la vez no tanto. El tipo de daño ocasionado difícilmente puede ser logrado, perdón, puede ser ocasionado por un cohete de los que tienen. Muy difícilmente se puede conseguir por medio de uno de los cohetes que tiene la resistencia palestina en Gaza. Y sobre todo que lo que aseguran los israelíes es que es un cohete que falló y que cayó encima del hospital. E incluso muestran una foto, bueno, las fotos, ¿verdad? Para saber, pero muestran una foto en la que se ve un incendio en el techo del hospital, pero los daños que vemos en los cadáveres no son de incendios, sino de otro tipo. Es muy rara, es muy complicada la explicación que da Israel, sobre todo que es una explicación que da después de haberlo reivindicado incluso el ataque,
porque los primeros tweets que sacaron voceros israelíes fue de atacamos ahí porque había un escondite de Hamas, no sé si decía que en los sótanos, no recuerdo exactamente el texto, pero iba por ahí la declaración, y había muchas, de hecho, no era una, sino varias declaraciones reivindicando el ataque. No solo eso, antes del ataque se le advirtió, los israelíes comúnmente, no siempre, pero en muchas ocasiones avisan a gente del edificio, como controlan los celulares con programas tipo Pegasus y cosas mucho más desarrolladas, seguramente han de tener, llaman antes de hacer un ataque y avisan, desalojen porque vamos a atacar. Y lo habían hecho, habían avisado al hospital de que iban a atacar. Y ahora resulta de que no atacaron. Es muy extraño. Bueno, no prejuzgo, quién sabe. Pero sí hay una situación de responsabilidad también de Israel por esta situación de ataques constantes y de una guerra que es a todo mundo, no es como se dice de que solo contra Hamas, es contra todos los gazatíes. Entonces, sí hay un grado de responsabilidad. Ahora, para pasar a lo de Hezbollah, Hezbollah e Irán, que bueno, sabemos la relación estrecha que hay entre ambos, habían dicho, justo, no sé si fue ayer, creo que fue ayer, habían dicho, si continúan los crímenes de Israel contra el pueblo de Gaza, dijo el ayatollah Jamenei, nadie podrá detener a la resistencia islámica en ningún lado para ir en apoyo de los de Gaza. ¿Y eso qué significa? Pues precisamente lo que estamos viendo hoy, que dicen los de Hezbollah, que es parte de esa resistencia islámica ligada a Irán, esto constituye la continuación clara de esos crímenes contra la población, y mañana será un día de furia. Ahora, si es un día de furia, significa que van a lanzar cohetes contra Israel, pero la cohetería de Hezbollah, al menos es lo que todo el mundo piensa, incluso en Líbano, la cohetería de Hezbollah es muchísimo más poderosa que la de Hamas y Yihad Islámico. Es cohetería, es tecnología iraní que tienen los de Hezbollah, que han ido acumulando a lo largo de los años desde la guerra de 2006, cuando Israel atacó a Hezbollah y bueno, atacó al Líbano, y que después de un mes decidió Israel retirarse. Desde entonces han ido acumulando, y no solo eso, están curtidos en la guerra en Siria, porque Hezbollah participó en la guerra en Siria en contra de los rebeldes, y pues tienen experiencia de combate. No es exactamente lo mismo, es otra categoría, es una organización militar. Bueno, está Hezbollah el partido y está el ala militar, que es una organización militar muy disciplinada, muy organizada, y con una gran capacidad para penetrar incluso probablemente el domo de hierro de Israel. Esto también debería llamar a un poco la cordura, y a que en esa reunión del Consejo de Seguridad, ante el riesgo de una conflagración regional de dimensiones mucho más graves de lo que hemos visto hasta ahora en muchas décadas, y ante ese peligro de conflagración, se llegue a un acuerdo de decirle a Israel, basta ya. Yo creo que no hay de otra, es lo lógico, digamos, pero bueno, lo que a mí me parezca lógico, por lo visto a muchos gobernantes no les parece tanto, ¿verdad? Ya veremos, faltan poquísimas horas para ello, y bueno,
Ojalá que esto se pueda atajar rapidísimamente antes de que esto estalle de una manera incontrolable. La verdad, José Luis, que los números son apabullantes. El que nos acaba de mandar Maziosare es muy fuerte. De 2008 para acá, la proporción de muertos de uno y otro lado en este conflicto periclitado que no termina nunca de resolverse. Palestinos, más de 2.800, israelíes 200 y pico. Qué fuerte, qué difícil para una organización como Médicos Sin Fronteras ver esta capacidad de destrucción, de exterminio. Y la perspectiva, José Luis, ustedes tienen el pulso de lo que está sucediendo en Gaza y, por supuesto, la perspectiva de lo que puede venir en caso de que una espiral como la que decía Gilberto pueda desatarse después de este día de furia que anunció Hezbollah. Claro, José, hace un rato que me estaba preparando para tu programa, me puse a pensar que yo llevo más de 15 años trabajando con Médicos Sin Fronteras y es la primera vez que no tengo cifras precisas que aportar, porque es tal la situación de desconexión, de desamparo de los hospitales, de nuestros equipos, de las personas, que generalmente nos apoyamos en cifras para demostrar o para, digamos, para hablar públicamente. Hemos visto tantos pacientes con esto y hemos visto tantas personas que sufrieron violencia sexual, etcétera. Casi todos nuestros pronunciamientos públicos están basados en datos médicos, ¿no?, que nos permiten argumentar nuestra posición o nuestra denuncia o nuestra demanda. En ese caso es tal el nivel pues sí, de locura que está sucediendo, que no nos han podido enviar cifras en las que yo te pueda decir, tenemos tantos pacientes y tantos son niños y tantos son mujeres y tal, ¿no? Que es una forma que utilizamos mucho, ¿no? Eso para mí refleja pues un poco, bueno, no, completamente el nivel de caos al que estamos enfrentados en este momento y que además, pues obviamente va a ser muy difícil incluso contabilizar pues la cantidad de personas que han fallecido. Estamos recibiendo reportes de compañeros que dicen que, bueno, pasan por las calles y que ya hay olor a muertos. Que la gente ya no tiene ni siquiera la esperanza de intentar sacar a sus familiares, a sus conocidos de los derrumbes que han provocado las explosiones. Y lo mismo las morgues, no sé si por ahí vieron una nota que se estaban usando los camiones de helados para tratar de almacenar los cadáveres. Sí. Entonces es una situación que yo en todo este tiempo que nunca había visto. Digo, obviamente tenemos por ahí otros casos como lo que sucedió en la ex Yugoslavia o en Ruanda, etcétera, pero este nivel de violencia y además tan rápido, también hemos estado hablando mucho de que Médicos Sin Fronteras tiene como un stock que lo tiene casi en todos sus proyectos para casos de emergencia, que generalmente dura 2 o 3 meses, ¿no? Y entonces en estos casos, por ejemplo, inmediatamente movilizó su stock. Y nos decían, el stock de 3 meses que llevamos a los hospitales se consumió lo equivalente al stock de 3 semanas en 4 días. Uf. Y estamos hablando sí, con lo que decía, de los analgésicos, de vendajes, de antibióticos, etcétera, ¿no? Entonces, es una situación de una escala que yo personalmente nunca había escuchado. Yo estuve, de hecho, en la zona en el 2014, cuando se dio pues ese pico de violencia, guerra que se dio entre Israel y Hamas en aquel entonces, y recuerdo que pues sí, en algún momento estuve ahí, luego estuve en Líbano y fue una situación súper tensa, pero ahora que lo veo, me parece que fue, pues sí, una cosa menor comparado con esto, ¿no? Y en aquel entonces yo me acuerdo que sí, incluso pasamos miedo, ¿no? Claramente. Entonces, sí, es una cosa muy impresionante que además, pues ojalá pueda terminar pronto, pero la verdad es que no se ven buenos visos de que termine. Es que de lo que describes, José Luis, y yo voy hacia el final del programa, pero es un hoyo negro envuelto en violencia extrema. Exactamente, es una espiral de violencia que no, porque hay que decir también, lo que pasó en Israel fue espantoso, ¿no? Y es sí, ya brutal. Un nivel de encono que, por ejemplo, como nosotros en algún momento recuerdo que es uno de los grandes encabezados
porque cuando el genocidio de Ruanda, nuestros compañeros dijeron, no podemos detener un genocidio con médicos. Los médicos no nos dedicamos a detener genocidios, ¿no? En este caso, yo no quiero calificar si esto es un genocidio o no, no nos corresponde, pero es una situación que como organización, por ejemplo, nos vemos completamente superados, porque cómo detienes este nivel de esta espiral de violencia que no tiene comparación, la verdad. Cierro contigo, Gilberto, porque más sé que te tienes que ir, y aprovechando que José Luis regresó al punto de origen, el ataque del fin de semana, brutal también sin duda, de Hamas a Israel, te preguntaría, como nos llegó una pregunta de Macio Sare, a ver, estamos viendo la consecuencia de la extrema desesperación de los palestinos que habían sido borrados de la agenda internacional a pesar de seguir sufriendo la opresión del gobierno israelí, o fue un acto suicida que no calcularon, y mucho menos la violencia extrema que lograron desatar del otro lado? Me parece que son varias cosas a la vez. Yo creo que sí, en parte hay una cuestión de hacer un acto desesperado en unas circunstancias en las que todos los países árabes estaban ya, o prácticamente todos, abandonando prácticamente por completo la causa palestina, ya Emiratos Árabes habiendo firmado la paz con Israel, bueno, Egipto lo había hecho hacía mucho, y ahora faltaba unos días o muy poco para que Arabia Saudí hiciera lo mismo. Entonces, no sé, yo creo que hay una sensación de los palestinos en general de que se les tiene completamente olvidados, abandonados a su suerte, a que haga Israel con ellos lo que le venga en gana. Y entonces, yo creo que sí se da en ese contexto, no lo estoy justificando, ¿verdad? No me parece para nada aceptable matar a gente a gente indefensa, ¿no? O sea, no lo comparto para nada. Pero yo lo que creo es que realmente jamás nunca pensó lograr llegar tan lejos. Ellos pensaban que iban a lograr bastantes cosas, romper el muro, cruzar, aprovechar sus ataques de artillería para incursionar, tomar rehenes, traérselos. Además, para lograr el éxito de la acción, abrieron las puertas pues a muchísima gente que no eran militantes de Hamas, pero que es gente que tenía pues esta rabia, esta desesperación de vivir en condiciones pues infrahumanas, ¿no? De agua de mala calidad, poca alimentación, mucha dificultad para encontrar un empleo, bueno, todo eso. Y cuando lograron penetrar mucho más allá de lo que hubieran soñado nunca, pues se les escapó completamente de las manos la situación. Es lo que yo quiero creer. O sea que nunca, lo que no imaginaron es la violencia extrema que tendrían como respuesta del gobierno israelí. Sí, porque nunca, o sea, ellos pensaban, sí, sabían que iban a ser bombardeados y todo, pero ellos pensaban que se iban a enfrentar al ejército israelí después de unos pocos minutos de haber penetrado dentro de Israel. Eso es lo que yo supongo, porque de hecho hubo declaraciones de parte de algún integrante de Hamas en Líbano en ese sentido, de que ellos mismos se sorprendieron del éxito de su acción. Pero bueno, sabemos que Israel se le había avisado por parte de Egipto de que se venía algo. Es muy difícil creer que Israel, los servicios secretos, no hubieran podido detectar algo
es cuando Hamás tumbó las cámaras de seguridad en el muro, es muy raro que no hayan llamado la atención de los servicios de seguridad israelíes, que se cayeran casi todas las cámaras al mismo tiempo, o sea, cientos y cientos de cámaras, pero no son los únicos detectores que tienen drones, tienen detectores de movimiento, tienen una cosa tecnológica muy sofisticada alrededor de la Franja de Gaza y también alrededor de Cisjordania y dentro de Cisjordania. Entonces es realmente muy sorprendente que hayan sido tomados tan de sorpresa. Y luego que les haya tomado horas, literalmente horas al ejército israelí llegar a Gaza, me parece un crimen. Me parece un crimen. Si yo fuera israelí, estaría furioso con mi gobierno. Furioso, realmente. Ahora. Bueno, estamos viendo manifestaciones bastante airadas. Sí. Se nos va el tiempo, se nos fue y tú te tienes que ir, Gilberto, pero yo te quiero agradecer antes de que tú te vayas tu participación y haber estado con nosotros hoy en este tema que me parece, pues, nos tiene a todo el mundo pendiente de un hilo. Muchas gracias, Gilberto. Gilberto Conde, profesor investigador del Colmex, especialista en Medio Oriente. Un gran saludo a la audiencia también y a Maciosare por sus preguntas. Buenas. Por todos sus comentarios, por supuesto. Y saludos a ti, a Maciosare. Y muchas gracias, José Luis Michelena. Muchas gracias, director ejecutivo de Médicos Sin Frontera. Ánimo, José Luis. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación y por haber estado con nosotros. Te lo aprecio muchísimo. Con todo gusto, José. Saludos, Gilberto. Pues gracias a los dos, pues sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Conversando con Buen Día. Nos vemos como todos los martes y jueves, el próximo jueves, acá a las 19 horas. Le recuerdo, vamos subiendo, si nos ayuda y se suscribe a mi canal de YouTube, podemos extender aún más esta conversación. Estamos saliendo por WOW TV, canal digital, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes. Y muchas gracias a Fernando Robles, productor de este programa y el que nos permite poder hacer este enlace y armar esta red para debatir y discutir y analizar asuntos que a todos nos afectan. Que tengan muy buena semana. Hasta luego. Adiós.